Hello, hello, bienvenida a Mujer Versátil, yo soy tu host María José Maza y soy coach de amor propio para citas y relaciones. Bienvenida al primer capítulo del 2023, finalmente, estoy muy feliz de retomar mi podcast y ahora sí se vienen nuevos capítulos más seguidos llenos de mucho amor, consejos, reflexiones e historias que yo sé que te van a ayudar mucho en tu camino de citas y relaciones. Lo sé porque lo he comprobado y a mí realmente me hubiera encantado tener toda esta información en su momento y por eso yo te lo voy a transmitir por aquí, todo lo que he aprendido. Así que gracias por estar aquí, por querer trabajar en ti y por otro lado también quiero darle la bienvenida a las nuevas personas que se están sumando a esta comunidad que estoy creando. La misión de mi podcast Mujer Versátil es poder compartirles todo lo que me ha servido a mí en el camino para estar más consciente y agradecida con la vida que tengo. Pero el objetivo final de este podcast es poder ayudarlas a convertirse en una mujer versátil, en una mujer capaz de combinar y usar tanto lo femenino como lo masculino a su favor. Aquí vamos a hablar mucho del poder de las energías y en especial del poder de lo femenino. Y a medida que vayas escuchando los nuevos capítulos, tú vas a ir entendiendo mejor a lo que me refiero, así que no te preocupes. Yo realmente estoy disfrutando hacer todo esto porque sé que si ayudo a una mujer, estoy ayudando a una generación entera. Así que una vez más, bienvenida a Mujer Versátil. Y ahora sí, vamos a ir directo a lo que hemos venido. En este primer capítulo del año he decidido empezar hablando de los famosos exes. Así es. Ya estamos en un año nuevo y si tú aún sigues pensando en tu ex o en tus relaciones pasadas, pues este capítulo es para ti. Porque en este capítulo te voy a enseñar la mentalidad que me ayudó a soltar a las personas desde la gratitud y el amor y sé que esto también te va a ayudar a ti. Así que en este nuevo año yo realmente espero que tú puedas ser lo suficientemente valiente para dejar ir esas cosas, esas personas y mentalidades que ya no te sirven, que seas capaz de dejar ir esas relaciones o interacciones en las que tienes que perseguir o forzar a alguien, pero sobre todo, deseo de todo corazón que tú seas capaz de dejar ir la idea de que no eres suficiente solo porque alguien no vio tu valor. Así que quiero que estés muy atenta a lo que te voy a contar hoy, porque yo sé que esto te va a ayudar a despertar. Así que comenzamos. Y resulta que para poder contarles cómo empezó la perspectiva que cambió mi forma de ver a las relaciones, tengo que indudablemente situarme en la mentalidad de esas versiones pasadas de mí que fue la época de mis 20, porque mi historia empezó prácticamente a los 19 años. Durante 10 años, de los 19 a los 29, yo estuve en 4 largas relaciones en donde experimenté el famoso gaslighting. El gaslighting, que significa en español luz de gas, es un tipo de manipulación emocional en la que una persona intenta hacerte creer constantemente que estás loca. Y la principal herramienta que utilizan las personas que hacen gaslighting es la confusión. Y utilizan la confusión para que tú dudes de tu percepción de la realidad, para que dudes de lo que ves, de lo que recuerdas, de tu criterio, de tu memoria, de tu juicio, de tu forma de pensar y hasta de tu salud mental. Y un ejemplo claro de todo esto puede ser, por ejemplo, cuando tú sueles preguntarle algo a tu novio sobre alguna situación que te hizo sentir incómoda o que no te pareció correcta y que te ha hecho sospechar o dudar de él y tú se lo dices con argumentos que respaldan tu sentir. Y se lo comentas, le cuentas lo que viste y lo que sentiste, y él en vez de escucharte y ser empático y entenderte, él reacciona como a la defensiva, minimizando tus sentimientos, y te dice tal vez: mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Yo nunca hice eso, deja de inventarte cosas, no te imagines tonterías, no seas insegura, estás exagerando. Pues bueno, estas son algunas de las típicas frases que suelen decir constantemente y que te dicen para desmentir acciones que ellos sí han hecho, pero que obviamente no quieren aceptar para evitar las consecuencias de sus acciones. Y quiero recalcar que la persona que hace gaslighting no solo trata de invalidar tus emociones, sino que además te culpa por ellas. O sea, le suele dar la vuelta al asunto tan bonito que lo peligroso de todo esto es que si estas acciones se llevan a cabo de manera reiterada, crean en ti una sensación de inseguridad que afecta tu confianza, tu autoestima y tu bienestar emocional. Pero claro, como todo esto se hace de una forma tan sutil, es complicado detectarlo a tiempo en las primeras etapas y por eso se llama luz de gas.
porque así como al inicio no es fácil detectar un gas, asimismo no es fácil detectar la manipulación que te da. Pero ojo, chicas, quiero aclarar que el gaslighting no es necesariamente un acto consciente por parte de quien lo hace, porque quienes lo hacen lo suelen utilizar como un modo de protección, para protegerse a sí mismos dentro de alguna discusión o situación. Es como un mecanismo de defensa para ellos. Incluso existe un tipo de gaslighter donde él siempre se ofende y se convierte en la víctima por algo que tú le dijiste pero que él provocó o causó. Es decir, aunque tú comienzas hablándole a él sobre algún tema o algún problema, eres tú quien termina disculpándose con él por algo que le dijiste y como se sintió atacado u ofendido, pues tú terminas consolándolo a él. Créanme, el tema del gaslighting es súper heavy y yo prometí hacer un capítulo específicamente hablando sobre este tema porque para quienes lo sufren suele ser un poco complicado detectarlo o identificarlo a tiempo porque aparentemente no hay daños visibles, pero sí los hay. Psicológicamente los hay. Pero en sí lo que quiero que comprendan es que este tipo de manipulación emocional tiene un gran efecto en ti si es que tú no te conoces, si es que no tienes un buen nivel de amor propio y si es que no estás conectada a tu intuición. Pues bueno, yo a la edad de mis 20 no tenía nada de estas cosas y obviamente por eso me pasó lo que me pasó. O sea, experimenté el gaslighting en mis primeras 3 relaciones. Yo he tenido 4 relaciones en total. Y fue en las primeras 3 donde yo experimenté el gaslighting. Pero claro, en ese entonces yo no supe que lo sufrí ni que tenía un nombre. Lo único que sabía es que algo no andaba bien, algo no cuadraba. Y por eso en varias ocasiones, cuando yo les decía lo que sentía, ellos me decían que no había pasado nada, que no debía preocuparme ni sentirme insegura. Pero en el fondo yo no me quedaba tranquila porque yo sabía que algo sí pasó o estaba pasando. Y aunque ellos trataron de hacerme creer que estaba exagerando o malinterpretando las cosas, la realidad es que no lo estaba haciendo. O sea, no estaba exagerando. Yo sabía y sentía que algo sucedía. Pero como no tenía pruebas, no creía en esa vocecita interna que por tantos años me habló diciéndome que prestara atención. No le creía a esa voz porque cuando la escuché una vez me equivoqué. O sea, realmente fueron varias veces que escuché esa voz y me equivoqué. O sea, sí estaba juzgando mal o malinterpretando las cosas. Entonces llegó un punto en que cuando esa voz volvió a aparecer, yo ya no sabía si confiar en ella o no. Porque obviamente en el pasado, creo que a todas nos ha pasado, aunque sea alguna vez, que hemos escuchado esa voz que nos dice que desconfiemos de alguien o de algo, pero resulta que después terminaba no siendo cierto. Y es ahí cuando tú decías, fuck, la cagué. O sea, lo siento, mi amor, me equivoqué, exageré. Y entonces es ahí cuando ellos tenían la razón de tu exageración o mala interpretación de las cosas. Y entonces, cuando se te presentaba una nueva situación que te hacía sentir incómoda y esa voz te volvía a hablar, tú ya no sabías si confiar en ella o no. Y por eso dudabas de ti, de lo que sentías y de lo que piensas. Pero el tema está en que nadie nunca nace aprendiendo a escuchar su propia voz. O sea, es practicando y equivocándonos cómo vamos aprendiendo a diferenciar la voz de nuestra intuición de la voz de nuestras inseguridades. Y es que igual a esa edad, por lo general, a los 18, 19, nadie sabe cómo reconocer la voz de su intuición, ni siquiera ahora como adultas lo sabemos. O sea, algunas no saben ni siquiera cuál es esa voz, porque nadie nunca nos enseña estas cosas. Y en mi caso, lo único que había escuchado siempre era que aprenda a confiar en mi instinto, en mi intuición. O sea, las típicas frases eran, las mujeres somos las de la intuición, así que confía en tu instinto, la energía no miente. Y lo hacían ver como si fuera tan fácil. O sea, y si fuera así de fácil, pues yo creo que a nadie nunca le dieron la cara de pendejas, ¿no? ¿Me entienden, no? Pero la realidad es que no es fácil detectar esa voz, diferenciar la voz de tu intuición. Y el gran problema de estas frases de confía en tu instinto o confía en tu intuición es que no toman en cuenta cómo el condicionamiento social, los prejuicios, el miedo al cambio, el trauma y hasta la ansiedad pueden hacerte creer que estos pensamientos que escuchas son como tu intuición o tu voz interna que te está guiando o alertando sobre alguna situación o persona, cuando en realidad pueden ser que estos pensamientos que escuchas
son tus miedos o tus heridas pasadas no sanadas que te están hablando para autosabotearte. Y eso sí vendría a ser un gran problema, porque como ya les había dicho, si no sabes cuál es la voz que deberías escuchar, siempre estarás como a la defensiva, en un constante conflicto entre tu mente y tu corazón. Y como generalmente no solemos confiar en lo que sentimos, pues decidimos creer a lo que la lógica nos dice. Y la lógica nos dice, consigue pruebas de lo que sientes, porque si no, no es verdad lo que sientes. Y si no es verdad lo que sientes, lo que él dice sí es verdad. Y lo que él dice es que estás loca, exagerando y diciendo paranoica. ¿Me entienden? O sea, el problema de la frase confía en tu intuición es que muchas veces cuando analizamos a las personas o ciertas situaciones, tú crees que es tu intuición la que te está guiando, la que te está avisando que algo no está bien. Pero en realidad esa voz pueden ser también tus miedos o los condicionamientos sociales o los traumas que tienes y que ni siquiera sabes que tienes, que te hacen desconfiar de la gente que te rodea y hace que te exaltes y reacciones en base a esos miedos o prejuicios o dolores internos pasados y terminas autosaboteándote, peleando o discutiendo con tu pareja por cosas que en serio no son ciertas. Por eso hay que sanar para que puedas escuchar lo que te dicen sin el filtro de tus heridas. Porque repito, si no sanas, siempre te la pasarás malinterpretando todo. Y eso sí es un gran problema en tus relaciones, no solo románticas, sino también familiares, sociales y hasta profesionales. Porque te la pasarías dudando siempre de quienes te rodean, y eso obviamente no es sano. Además, ¿quién quiere vivir en la eterna paranoia, sintiéndose siempre como atacada, sobreanalizando todo y a todos, dudando de todos? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, para que eso no nos suceda, la clave está en conocerte, para poder reconocer y diferenciar cuál es la voz de tu intuición y cuál es la voz de tus heridas. Tenemos que aprender a separarlas si es que realmente queremos usar el poder de nuestra intuición a nuestro favor. Y para eso tenemos que hacer nuestro trabajo interior. ¿Y qué es el trabajo interior? Pues el trabajo interior, en esencia, es el proceso de conocerte a ti misma. Y es un proceso en el cual se trata de estar dispuesta a bucear hacia adentro de ti para conectar contigo y averiguar quién eres y por qué eres como eres. Ese es el primer paso hacia la liberación de los apegos. Hacer tu trabajo interior. Y es un trabajo profundo de conciencia porque se trata de ir conscientemente, con intención, hacia adentro de ti para descubrir qué miedos, dolores, iras, vergüenzas o tristezas has estado juzgando y reprimiendo por tantos años para no sentirlas u olvidarlas como si nunca te hubieran pasado. Y eso tal vez lo hiciste en su momento porque no querías tal vez sentir el dolor o sentirte lastimada y lo minimizaste creyendo que no era algo importante o inconscientemente bloqueaste esos recuerdos o sentimientos. Y el problema de todo eso es que si no procesamos el dolor, todo eso se va acumulando y creciendo dentro de ti como un resentimiento que no te permite avanzar o conectar sanamente con personas porque comenzamos a tomarnos todo de forma personal, cogiendo siempre el rol de víctima. Y si tú crees que eres la víctima de tu drama o de tu historia, pues el universo no tiene más remedio que seguir enviándote más villanos. Y quiero que en serio entiendas esto, por favor, porque antes de querer encontrar una pareja, deberías querer hacer tu trabajo interior, porque no podrás entender al otro si no te entiendes ni a ti misma. Todas, por lo general, solemos ser tan rápidas en querer encontrar ya a nuestra alma gemela antes de querer tomarnos el tiempo para encontrarnos a nosotras mismas, para comprender primero nuestra propia alma. Y es muy importante que te entiendas, porque a la final todas vamos a tener experiencias que consideramos negativas y que nos provocan sentimientos negativos. De eso nadie se puede salvar. El tema está en qué haces con esos sentimientos. Porque, por ejemplo, las lágrimas son la prueba de que las emociones se vuelven físicas. Ahora, imagina lo que las emociones atascadas en ti pueden hacerle a tu cuerpo cuando han pasado años sin ser liberadas o transmutadas adecuadamente. Nuestro cuerpo siempre nos habla y nosotras tenemos que aprender a escucharlo para poder liberar esas emociones, porque incluso ya está comprobado que muchas enfermedades son causadas por problemas emocionales. Y bueno, para poder liberar esas emociones, el primer paso es aceptar que estamos heridas. Hay muchas mujeres que no aceptan que las han lastimado o que están lastimadas porque temen verse como débiles y por eso se hacen las fuertes por fuera, proyectando dureza y hasta agresividad,
pero por dentro son suaves y débiles, son inestables y flexibles, cuando debería ser al revés. Es decir, una mujer con una energía femenina saludable que ha hecho su trabajo interior es capaz de ser suave por fuera porque es fuerte por dentro, porque tiene bien definidos sus estándares y porque ha procesado el dolor. Y por eso no cualquier situación o persona le hinca sus heridas porque las ha sanado. Y por eso no reacciona a la defensiva porque no permite que lo externo le afecte a su mundo interno, porque está entrenada para recordar su valía como mujer y como ser humano. Y por eso ella no tiene la necesidad de probar su valor ante nadie, porque ella sabe lo que vale y está orgullosa de quién es, está orgullosa de su camino y de sus cicatrices. ¿Ok? Entonces, si tú quieres aprender a ser una mujer fuerte por dentro pero suave por fuera, tienes que estar dispuesta a viajar a tu mundo interior para buscar esas partes de ti que subconscientemente te están deteniendo, para deshacerte de esos apegos, hábitos, personas o pensamientos dañinos que están alterando tu paz interior. Y una vez que las encuentras, esas partes, les tienes que dar nuevamente la bienvenida para procesarlas. Y cuando digo procesarlas, me refiero a darles el amor y la atención que en su momento necesitaban para que ahora puedan ser liberadas, porque están ahí atrapadas en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, y por eso no puedes obtener resultados diferentes, porque sigues eligiendo personas con esa misma programación subconsciente, y no hay nada más loco en la vida que querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre, repitiendo las mismas acciones, los mismos patrones y hasta las mismas decisiones, ¿ok? Pero quiero aclararte también que haciendo tu trabajo interior no es que vas a dejar de tener sentimientos negativos, ojo, porque igual los tendrás, porque parte de ser humano es tener la capacidad de experimentar todo el abanico completo de emociones. Eso incluye las negativas. Pero trabajando en ti, aprendes a respirar a través de esos sentimientos y los dejas pasar sin permitir que te dominen. Y ahí está la clave. Y en serio quiero que entiendas esto y lo integres a tu mente, porque no puede haber sanación, ni desintoxicación, ni transformación sin trabajo interior. No es posible despertar a la conciencia sin dolor, lamentablemente. Y es por eso que la gente es capaz de hacer cualquier cosa, por más absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma, a sus propios recuerdos o a sus pensamientos. Y es que nadie se ilumina ni se transforma imaginándose figuritas de luz. Te transformas haciendo consciente la oscuridad que tienes por dentro, porque todos tenemos eso. Todos tenemos luz y oscuridad. Todos tenemos partes en nosotras que no queremos recordar porque nos lastiman, porque nos duelen, y lo entiendo, pero hay que ser valientes para enfrentarse al dolor y mirarlo de frente para sanarlo, porque si no, siempre seguirás buscando culpables, y tú eres 100% responsable de tu vida amorosa y en general, y de las consecuencias directas de las elecciones que haces y de las acciones que tomas. Nadie más es responsable por tu vida. Por eso, no importa cuántos consejos de amor yo te pueda dar o cuánto intentes entender al otro. Primero tienes que entenderte a ti, porque sin eso, sin un trabajo interior, siempre estarás perdiendo tu tiempo, porque no habrá cambio afuera si no hay cambio adentro, y mientras más rápido decidas hacerlo, mucho mejor. Y eso es algo que yo lo comprobé en la edad de mis 20s, y es que si no haces introspección, se te aparece tu ex en el cuerpo de otro, y eso sí que da mucho miedo. Da miedo porque es literal como un fantasma, porque tú estás pensando que al estar en una nueva relación estás eligiendo diferente, pero la realidad es que has estado eligiendo al mismo tipo de hombre una y otra vez, con la única diferencia es que el cuerpo del personaje cambia, pero la energía y la vibración de ellos sigue siendo similar, porque tú estás en esa misma vibración de ellos. Y todos tenemos un patrón de pareja, todos. Tu misión es descubrir cuál es el tuyo, porque si no te gusta lo que has estado eligiendo, tienes que conocer de dónde se origina esa programación subconsciente de elegir al mismo tipo de hombre para que puedas cambiarlo o modificarlo. Y es que
A todas alguna vez nos ha pasado que te enamoras, pasas un tiempo con esa persona, todo es amor y color de rosa, pero después de un tiempo empiezan a discutir porque sientes que algo no anda bien y al final todo acaba. Todo acaba mal y te rompen el corazón y tú no sabes por qué, no sabes qué está pasando o en qué estás fallando, pero terminas siempre decepcionada por no haber sido suficiente para esa persona o estás triste por no encontrar al hombre de tu vida, pero a pesar de todas esas decepciones, tú te dedicas a hacer otras cosas para olvidar, para sanar y continuar y resulta que luego de un tiempo tú dices, bueno, ya estoy lista y quieres abrirte nuevamente al amor y entonces decides abrirle las puertas de tu corazón a una nueva persona y esta vez incluso intentas encontrar a alguien diferente con características físicas diferentes porque deseas intentar algo diferente para ver si esta vez finalmente le atinas al amor para siempre y entonces conoces a esta nueva persona y decides finalmente subirte a la ruleta mágica del amor. Pero, oh sorpresa, ¿qué sucede? Una vez más terminas destrozada y llorando en tu cuarto, sin entender nuevamente qué pasó o qué hiciste mal. ¿Te ha pasado alguna vez o has visto que a alguien le ha pasado? Pues bueno, yo sí lo he visto y lo he visto en muchas mujeres que le ha pasado esto, a una gran mayoría, por no decir todas, y en lo personal a mí me pasó 4 veces y el sentimiento es horrible. Es horrible porque no entiendes qué está pasando. Si tú piensas, a ver, yo me di el tiempo de sanar, ¿qué pasó? Y tú crees que has sanado, pero cuando vuelves a intentarlo, resulta que obtienes el mismo resultado. Y es así como vas acumulando experiencias que te van decepcionando y quitando las ganas de volver a amar. Porque sin saberlo, has estado creando un círculo vicioso donde repites inconscientemente las mismas decisiones y llegas a un punto en el cual empiezas a cuestionarte ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me aman como lo merezco? ¿Acaso elijo al mismo tipo de hombre? Y la respuesta es que sí. Estás eligiendo al mismo tipo de hombre y no es tu imaginación y hasta la ciencia lo comprueba. Todos tenemos un patrón de relaciones. Por eso es muy importante las preguntas que te haces cuando haces un trabajo interior. Porque en lugar de preguntarte ¿por qué siempre atraigo a los hombres equivocados? Deberías preguntarte ¿por qué siempre acepto a los hombres equivocados? Porque ahí está la diferencia y la clave del cambio en la mentalidad cuando te haces las preguntas correctas. Porque solo así es como vas a poder obtener las respuestas correctas. Que en este caso el problema no es que atraigas a los hombres equivocados, porque puedes atraerlos. El problema está en que tú los aceptas, los eliges. Ese es el problema. Y por todo esto es que es muy importante que hagas tu trabajo interior para que te conozcas y averigües el por qué aceptas estar con hombres así. Porque creo que es obvio que mientras sigas eligiendo al mismo tipo de hombre, no obtendrás resultados diferentes. Y créeme, cuando descubres el por qué y cuando decides sanar eso, hasta tu gusto en los hombres cambia. Porque lo que antes te atraía ya no te parece sexy. Ahora ya no lo es, porque sabes que eso no es saludable para ti. Simplemente ya no te gusta, no te atrae, porque ya no va con tu nueva versión sanada. Así de simple. Y gracias a mi trabajo interior, yo pude descubrir que tenía un patrón. Descubrí mis heridas de la infancia. Descubrí el por qué no podía irme a tiempo de mis relaciones. Y el por qué no podía elegirme a mí antes que a ellos. Pero gracias a mi trabajo interior también descubrí mis fortalezas, mi esencia y las oportunidades que me estaba dando la vida para acabar con ese patrón y que antes no las veía. Yo no veía a mis situaciones como oportunidades para crecer y cambiar porque siempre le echaba la culpa al otro y no tomaba responsabilidad por mis decisiones. Por eso, cuando yo comencé a hacerme las preguntas correctas y cuando empecé a explorar a fondo de dónde venían estos sentimientos de necesidad, es ahí cuando yo logré conectar con mi voz y aprendí a diferenciar su voz. Yo aprendí a reconocer cuando la voz de mi intuición me estaba guiando y ayudando versus cuando mis heridas del pasado me estaban autosaboteando y limitando. Y todo eso lo logré gracias a mi trabajo interior. Pero, por supuesto, al inicio de la edad de mis 20 yo no tenía idea de nada de esto. Entonces, como no conocía mi voz, yo vivía cuestionando esa voz. Y por eso prefería 1000 veces creer a lo externo que a lo interno. Y por eso, en mi segunda y tercera relación, yo necesitaba tener pruebas físicas que validaran lo que yo sentía, porque tenía miedo de volver a confiar en mi instinto, en mi voz, por todo lo que había vivido en mi primera relación y que en otro capítulo se los voy a contar con más detalles, porque hay muchas lecciones
de mi primera relación de pareja que vale la pena contarla porque les va a ayudar bastante. Pero en sí, lo que quiero decirles es que gracias a las decepciones amorosas que yo tuve por los hombres que amé, yo decidí hacer un trabajo interior porque al final de cada relación comencé a darme cuenta de que estaba repitiéndose muchas cosas en mi vida y no eran casualidades. Y yo necesitaba descubrir el porqué de eso, porque ya no quería más de eso. Yo quería un cambio y para eso tenía que tomar acción. Entonces, comencé a analizar a todas mis relaciones y descubrí en ellas varios patrones dentro del patrón y que en otro capítulo se los contaré porque tienen que ver mucho con las citas. Pero bueno, mi primera relación, mi primer amor, mi primer todo fue a los 19 años. En esa relación yo estuve como 2 años y cuando se acabó inicié un duelo amoroso de 6 meses. Luego de estar 6 meses sola, yo entré a mi segunda relación de pareja. Ahí ya tenía 21 añitos y en esa segunda relación también estuve como 2 años. Cuando se acabó, inicié un segundo duelo amoroso, que también duró como 6 meses. Luego de estar 6 meses sola, entré a mi tercera relación. Ahí ya tenía 23 años. En esta relación estuve como 3 años y cuando se acabó entré a mi tercer duelo amoroso. Ese tercer duelo amoroso duró en cambio como 9 meses. Y finalmente, luego de estar 9 meses sola, pasé a mi última relación de pareja y ahí ya tenía 26 años. En esa última relación estuve como 2 años y medio hasta que a inicios del 2019 se terminó. Pero ¿por qué les cuento todo esto? No es solo para que sepan mi historial amoroso, ni para contar chisme, sino porque quiero que primero analicen la cantidad asombrosa de tiempo que invertimos en relaciones de pareja. Y segundo, para que también analicen el tiempo que nos toma recuperarnos de esas decepciones amorosas, que en cada persona, por supuesto, es muy distinto y puede variar. Pero en mi caso estamos hablando que durante 10 años, es decir, todos mis 20, yo pasé prácticamente 10 años de mi vida en relaciones largas y casi 2 años en total haciendo duelos amorosos entre ellas. Y ahí está la clave de lo que quería llegar y ahí está la clave de mi sanación personal, en los duelos amorosos. Gracias a los duelos que yo tuve después de cada ruptura, yo pude identificar mi patrón de relaciones y pude entender por qué yo era como era y por qué hacía las cosas como las hacía. Pero sobre todo, me ayudaron a entender por qué venía eligiendo al mismo tipo de hombre una y otra vez durante tanto tiempo, o sea, por 10 años. Y es que aquí es donde vamos a fusionar los conceptos, porque hay algo en común que tienen los duelos amorosos y el trabajo interior, y es que ambos son procesos de sanación. La diferencia es que el duelo amoroso lo inicias para olvidar a una persona, mientras que el trabajo interior lo haces para conocerte mejor. Pero resulta que cuando haces un duelo amoroso para olvidar a una persona porque te decepcionó, estás prácticamente decidiendo hacer también un trabajo interior. ¿Por qué? Porque un trabajo interior suele aparecer en tu vida cuando estás viviendo un momento de incomodidad o de crisis que provoca que salgas de tu zona de confort para buscar soluciones. Por eso, cuando terminas una relación y empiezas un duelo amoroso, que es el tiempo que te das para estar sola y sanar, pues precisamente dentro de ese tiempo que te das para estar sola, comienzas a cuestionarte muchas cosas sobre ti y a recordar muchas cosas sobre tu pasado y tu relación, y es ahí cuando empiezas a autoanalizarte, y ese autoanálisis es el que te lleva y te ayuda a conectar con tu voz, porque comienzas a cuestionarte cosas para obtener respuestas que solo tú te las puedes contestar. Por eso, un duelo amoroso es perfecto para iniciar un trabajo interior. No es lo ideal porque deberías querer conocerte sin pasar por un proceso de pérdida tan fuerte como lo es el de una ruptura amorosa, pero ya que estás ahí, mi amor, pues aprovecha. Esa es la forma perfecta de transformar lo aparentemente malo en algo bueno. Porque claro, el trabajo interior se utiliza para conocerte en todo aspecto de tu vida, a nivel profesional, familiar, social y no solo romántico. Pero aquí quiero aclarar, yo aquí solamente me estoy enfocando en cómo es la experiencia de hacer un trabajo interior dentro de un duelo amoroso, ¿ok? Entonces, yo siempre les recomiendo a mis chicas que después de terminar una relación o incluso después de terminar con un casi algo, siempre les recomiendo hacer un duelo amoroso, ya sea pequeño o largo, todo depende del tiempo y de la profundidad de la conexión que desarrollaron con esa persona.
Pero tú puedes hacer incluso un duelo amoroso por alguien que no fue tu novio, como lo es el casi algo, que es lo que últimamente le sucede a muchas chicas. Y ya sabemos que los casi algo son esas personas con quien creaste un vínculo de pareja, pero que no llegó a formalizarse como una relación de noviazgo. Pero hubo una conexión ahí y tú puedes hacerle un duelo amoroso a esa conexión para despedirte de lo que sentiste, porque de alguna u otra forma esa persona significó algo para ti y activó algo en ti que debes procesarlo para soltarlo. Entonces, entrar a un duelo amoroso es entrar al camino a la dura aceptación de la realidad de estar sin las personas que hemos estado amando o que conectamos tan fuertemente. Y básicamente hacer un duelo se trata de darte un tiempo para estar a solas contigo misma, para sanar ese dolor, la ira, la tristeza y toda la decepción o frustración que pudiste haber vivido en esa conexión o relación. Y ahí está la clave de lo que me ayudó a mí a sanar muchas cosas de mi pasado, en los duelos amorosos. Porque gracias a los duelos que yo tuve después de cada ruptura, yo aprendí a soltar la culpa por no haber sido suficiente o por no haber hecho lo suficiente. Aprendí a desapegarme del famoso felices por siempre, convirtiéndome en mi propio alquimista, porque aprendí a transformar todo ese dolor en amor por mí. Y ese es el resultado de un duelo amoroso bien hecho: perdonar y perdonarte. El objetivo de todo duelo es básicamente ese, es aprender a soltar las expectativas que tenías con la persona que estabas, y se trata de perdonarte por no haber sabido antes lo que ahora sabes. Y para eso necesitamos caminar por el dolor aceptando que la persona que amamos ya no es, ya no está, o tal vez dejó de ser o nunca existió. Y es duro, es doloroso, lo sé, pero silenciar el dolor no hará que sanes, por el contrario, lo hará todo más difícil. Por eso, tenemos que ser valientes para enfrentarnos al dolor y sanarlo. El duelo es prácticamente como una rehabilitación para tu cerebro y tu corazón, porque es en un duelo en donde ambos se vuelven a sincronizar para abrazar juntos el dolor, para sentirlo, para procesarlo y dejarlo salir. Porque en el duelo prácticamente es donde tu cerebro vuelve a entrar al juego romántico, entra para ayudarte a entender y analizar mejor la situación de una forma más objetiva, para entender qué pasó, y luego juntos se ayudan a procesar ese dolor. Se ayudan a soltarlo desde el amor y el entendimiento, no desde el ego. Cuando tú haces un duelo, vas a pasar por un proceso de 5 fases. Y al inicio, por supuesto, no estás mentalizada a soltar con amor ni con gratitud, sino hasta el final de ese proceso. Pero claro, logras soltar con amor y gratitud si es que haces el duelo bien hecho. Y es que cuando haces un duelo bien hecho, un día te levantas, abres los ojos y te vas a sentir un poco rara, porque te vas a tocar el pecho y sentirás tu corazón y te darás cuenta que ya está latiendo más tranquilo, y te quedas ahí escuchándolo y sientes como tu corazón te dice: gracias, ya pasó, ya estoy mejor. Y sin haberte dado cuenta, te vas sintiendo mejor, no totalmente feliz, pero sí más segura, menos triste y más completa. Y un día, sin notarlo, desaparecen las lágrimas, se va la frustración y los miedos. Y así es como te vas dando cuenta de que siempre hay vida después de la tormenta. Siempre. Y es tan lindo volver a ser libres. Ser libres para después volver a intentarlo, siendo más sabias y más seguras de quiénes somos y de lo que queremos. Y sobre todo, de lo que merecemos. Y para llegar a ese estado mental y físico, hay que transitar el duelo, hay que vivirlo. Porque al final vas entendiendo que si algo no pasó como lo esperabas, es porque Dios, la vida o el universo, como quieras llamarlo, necesitaban despertarte para redireccionarte hacia otros lugares, hacia otras nuevas personas, hacia otros nuevos caminos, que en ese momento de tu vida necesitabas para avanzar al siguiente nivel. ¿Entiendes? O sea, el universo siempre nos está testeando.
siempre nos está poniendo a prueba para que nos elevemos en conciencia y evolucionemos. Y es principalmente a través de nuestra pareja que nos pone esas pruebas, porque nuestra pareja siempre será nuestro mayor espejo. Tu pareja es la que te refleja directamente el tipo de amor que te tienes y es el que te activa con sus acciones, conscientes o inconscientes, queriendo o no queriendo, es el que te activa esas heridas emocionales no sanadas que tienes dentro de ti y que, repito, tal vez ni siquiera sabes que las tienes, pero es precisamente por eso que nos relacionamos con otros, para poder descubrirnos a través del otro, para poder conocernos y mirarnos a través del otro. Nuestra pareja es solamente un reflejo directo de quiénes somos, de lo que aceptamos y de lo que creemos merecer. Y entender todo esto, pero en serio entenderlo, te cambia la vida. Y en mi caso, yo dejé de verme como una víctima y empecé a hacerme responsable por mis decisiones, porque la realidad es que yo elegí a mis parejas, nadie me obligó a hacerlo. Yo los elegí por alguna razón y decidí aceptar de ellos el trato y el amor que yo creía merecer. Punto. Por eso el otro nunca nos daña, solo nos muestra dónde está nuestro daño, porque no es normal que quieras estar con alguien que no te hace bien, no es normal que quieras estar con alguien que te ignora, que te falta el respeto, que te deja claro con sus acciones que no te quiere, no es normal que quieras estar con alguien así. Por eso debes ir a averiguar hacia adentro de ti por qué no puedes soltar a quienes sabes que no te hacen bien. Nosotras les enseñamos a los demás a cómo tratarnos, se los enseñamos con nuestros límites, con nuestros estándares y con nuestro amor propio, porque el otro con sus acciones solo pone a prueba esos límites o ese nivel de autorrespeto que te tienes a ti misma. Entonces, si él hace algo que te falta el respeto o que te hace sentir desvalorizada y tú lo toleras y no le pones límites, ¿cómo esperas que él te respete si ni siquiera tú te respetas? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica. Por eso necesitamos reintegrar el cerebro a la ecuación romántica. Y por todo eso es que todas las personas que conocemos o las situaciones que nos suceden actúan en nuestras vidas como detonadores que destapan el lugar al cual debemos mirar para sanar. Eso es lo que tienes que recordar, porque cuando algo nos incomoda o nos provoca repetidamente un sentimiento negativo o cuando estamos en situaciones que constantemente te hacen sentir desvalorizada, es porque algo esa situación o esa persona te quiere enseñar. Y si no utilizas esas experiencias o señales para despertar, para sanar, para elegirte y amarte, pues la vida no tiene más remedio que seguir enviándote las mismas situaciones, pero con distintos personajes, una y otra vez hasta que lo entiendas, hasta que decidas amarte y valorarte. Tu subconsciente solo te está mostrando afuera lo que hay dentro de ti. Tu subconsciente utiliza tu pareja como espejo para que tú veas lo que no está bien en ti, pero también utiliza tu pareja para que tú veas todo lo que está muy bien en ti, porque obviamente no todo es malo en ti. A la final tú eres la que eliges qué recibir, qué dar y qué no aceptar. Y por supuesto, hay cosas que no puedes controlar, pero que sí puedes elegir qué lugar le das en tu vida. Puedes elegir poner límites y no permitir que esas personas estén cerca de ti. Por eso la vida no te sucede a ti, la vida sucede para ti, sucede para tu evolución. Todo lo que has vivido y todo lo que actualmente está sucediendo ahora en tu vida o te va a suceder no es para castigarte o lastimarte, es para tu despertar espiritual. Es para que tu alma evolucione, es para que despiertas a la conciencia y reconectes con quien eres, porque tú eres amor y mereces amor. Y eso es lo que tienes que demostrarte a ti misma primero antes de querer que alguien más te lo demuestre. Y para eso has venido a la tierra, a aprender a amarte. Tu alma ha venido a la tierra a superar lecciones individuales que solo tu alma necesita superar para poder avanzar y elevar su frecuencia. Porque recordemos que todos somos un alma teniendo una experiencia terrenal. Somos un alma que tiene un cuerpo temporalmente. Estamos aquí temporalmente. Aunque nos cueste creerlo o asimilarlo, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Por eso, cada experiencia tiene un significado muy diferente para cada persona. Y cuando tú realmente estás consciente de esto, todo se vuelve espiritual para ti. Y no hablo de ser religioso o de religión, aunque si lo eres lo respeto. Porque ser religioso en sí es creer en la existencia de un Dios y eso está muy bien. Pero ser espiritual
es sentir a Dios en todo momento, incluso en las cosas aparentemente malas que nos suceden. Y hay un mantra que me gusta muchísimo y que hoy también te lo quiero regalar para que lo puedas utilizar cuando te sientas agobiada por alguna situación o sientas que estás viviendo algo injusto y no sabes por qué te pasa lo que te pasa. Pues utiliza este mantra para tranquilizar tu mente y tu alma. El mantra es: yo bendigo el bien de esta situación. Yo bendigo el bien de esta situación. Repítete este mantra cada vez que estés en alguna situación que te preocupa, porque la realidad es que siempre hay un bien detrás de algo que aparenta ser malo. Tu ser superior, Dios o el universo, están a cargo de todos tus asuntos. Los ojos de ellos van por delante de ti y ven lo que tú aún no puedes ver. Y debes siempre moverte con esa certeza en la mente, porque cuando tú no obtienes lo que quieres, eso es la protección de Dios. Y cuando tú obtienes lo que quieres, eso es la dirección de Dios. Debemos aprender a confiar en los desvíos de la vida, porque nos están redireccionando hacia los caminos correctos. Y otra cosa muy importante que debes entender en todo esto, es que debes aprender a no tomarte nada personal, porque cada persona que conocemos viene a esta tierra con sus propias lecciones, y todos formamos parte del ciclo de aprendizaje. Algunas veces serás maestra, otras veces serás alumna, pero todos vamos alternándonos y por eso cada quien inicia su vida desde un punto de partida diferente, desde un punto de conciencia diferente. Tus lecciones no serán las mismas que las de tu ex. Tus lecciones tampoco serán las mismas que el de la mujer que tienes al lado, porque sus lecciones involucrarán otras personas, otro entorno, otro país, otra familia, otra cultura, otros amigos, el ambiente que creció, sus padres, sus hermanos, su idioma y todas las circunstancias que les rodean. Todo es diferente para cada persona. Por eso, no hay que mirar relojes ajenos. Debes aprender a concentrarte en tu propio camino, porque esta es tu historia y solo tienes una oportunidad para vivirla. Así que todos tenemos lecciones diferentes que afrontar. Sin embargo, todas esas lecciones que afrontamos tienen algo en común, todas, y que es aprender a amarnos. Y hasta en la Biblia lo dice. Y ojo, no soy religiosa, me considero espiritual, sí. Pero ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, sino como a ti mismo. Y aunque muchos lo ignoren, desde la Biblia el amor propio es también un mandamiento a cumplir. Por eso la vida es una escuela y todos hemos venido a aprender eso a la tierra, amar y amarnos, y a recordar que somos amor y que merecemos amor. Hemos venido a conectar con nuestra esencia, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro sentir, porque a la final, la relación más auténtica y duradera que vas a tener a lo largo de toda tu vida en la tierra es la relación que tienes contigo misma. Te guste o no, tú eres quien pasará contigo misma la mayor parte del tiempo. Por eso, el resto de relaciones que tengas serán solamente un juego de espejos y proyecciones. Y así es como vamos todos por la vida reflejándonos y proyectando nuestros miedos, traumas y dependencias en otros. Pero también hay quienes proyectan su seguridad, su amor propio, sus límites y su autoestima. Por eso repito, no hay que tomarnos nada personal. El otro solo nos está reflejando de vuelta lo que somos, lo que permitimos y lo que debemos mejorar. Yo pude identificar mi patrón de relaciones gracias a que entendí toda esta filosofía de vida y que la obtuve gracias a mis duelos amorosos y gracias a las preguntas que me hice en esos duelos amorosos. Yo elegía a hombres con estilos de vida y problemas personales muy similares entre ellos que me terminaban fallando. El primero me enseñó lo influenciable que era y que no sabía nada sobre el amor, porque claro, tenía 19 años y nunca había estado en una relación. Pero con mi segundo novio yo ya fui despertando y atando cabos y dándome cuenta de que tenía un patrón, porque comparándolo a él, al segundo con el primer novio, eran casi idénticos, incluso en ciertas actitudes, incluso en su historial familiar, pero no lo creí, no creí lo del patrón hasta cuando llegué a mi tercera relación, donde definitivamente comprobé que tenía un patrón, porque ya comparándolo a los tres, eran idénticos, incluso hasta físicamente, muy heavy. Y en esa tercera relación también aprendí que de las apariencias no se puede vivir, porque al final la que terminó cargando con las consecuencias del autoengaño fui yo misma. Y finalmente, en mi cuarta relación descubrí el poder de mi intuición. Y fue ahí, recién a mis 29 años, cuando decidí escuchar su voz por primera vez y hacerle caso por primera vez. Porque en ese momento pensé, bueno,
Si al final de mis primeras 3 relaciones mi intuición siempre acertó, ¿por qué no darle esta vez una oportunidad? ¿Por qué no escucharla y hacerle caso? Y lo hice. Y efectivamente, una vez más, mi intuición me demostró que tenía razón. Y fue ahí cuando le puse fin a mi 4ª relación. Entonces, con mi historia lo que quiero que entiendan es que por 10 años yo estuve ignorando mi propia voz, porque no me conocía y no sabía qué quería. Mi intuición siempre intentó darme las respuestas, pero yo no quise escucharla. Y claro, ¿de qué te sirve pedir las señales para luego ignorarlas? No tiene sentido. Pero mi intuición, por 10 años, a través de corazonadas y señales, siempre intentó guiarme hacia los caminos que yo debía seguir si es que realmente quería obtener esas respuestas. Pero yo consciente o inconscientemente elegí ignorar. Y duele recordar todo eso, porque no les voy a mentir, al final de cada relación, yo siempre tenía mucho enojo conmigo misma. Tuve muchos sentimientos encontrados, ira, impotencia, rabia, decepción, llanto. Y no solo por lo que me hicieron, sino porque me hicieron sentir tan tonta por haber creído en ellos, por haber confiado en su palabra, por haberlos defendido cuando me decían cosas de ellos. Y yo sentía principalmente enojo porque yo sentí que insultaron a mi inteligencia. Y no lo vi venir, pero sí lo presentí. Y muchas veces. Y eso fue lo que más me indignó conmigo misma. El hecho de que yo misma me haya ido en contra de lo que sentía. Y es que después de todo lo que había vivido en mi primera relación, ya estando en la 2ª y 3ª relación, yo solía hablarle muy feo a mi intuición y la minimizaba. Yo le decía, cada vez que aparecía su voz, le contestaba como, otra vez, la Majo insegura. Ya, basta, por favor. María José, entiende. El hecho de que antes te hayan fallado no significa que debas desconfiar del hombre con el que estás. Él te ama, sé más segura de ti. Además, no tienes pruebas, solo otra vez esas leves sensaciones tuyas, pero no son nada más que inseguridades por lo que te hicieron. Así que él tiene razón. Estás exagerando. Ya cállate, no molestes, concentrémonos, confía. Eso me contestaba. Ese era mi diálogo interno. Y era un diálogo muy constante con ellos. Claro, ya al final de mi relación yo siempre trataba de autosugestionarme de que no pasaba nada. Pero yo le contestaba muy feo a mi intuición. Y tú sí sabes que tu intuición es prácticamente la voz de tu niño interior, ¿verdad? Pues si no lo sabías, ahora lo sabes. Y es que a veces creemos que alguien especial nos ve desde arriba, pero en realidad nos ve desde adentro. Pero en otro tema hablaremos más profundo de la niña interior. El tema es que yo siempre minimizaba mi voz. Yo siempre la minimizaba. Y lo importante a lo que quiero llegar en esta parte de la historia es que debes trabajar también en cambiar tu diálogo interno, en cambiar la forma en cómo te hablas a ti misma, en cómo te respondes. Porque cuando algo te agobia o estás sobrepensando, usualmente las personas tendemos a hablarnos de manera negativa y sin ser consciente tenemos este diálogo interno donde te la pasas afirmando cosas feas y negativas de ti misma y de tu entorno y sin querer te las repites día tras día y tu mente absorbe eso y lo integra como realidad porque tu cerebro no sabe distinguir entre la imaginación y la realidad. Y un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y ves la foto de un helado y de repente se te hace como agua a la boca. O sea, tu mente produjo de forma inconsciente salivación en tu cuerpo. O sea, lo manifestó físicamente porque no supo distinguir si lo que estaba viendo era real o no. Por eso las visualizaciones son tan poderosas para manifestar. Entonces, cuando tú te hablas mal a ti misma, tu cabeza cree todo lo que le dices y lo está integrando todo como realidad. Por eso las afirmaciones son tan populares hoy en día porque te ayudan a cambiar tu diálogo interno y en vez de concentrarte en lo negativo te enfocas en lo positivo y aunque sea de cliché sí funciona y es verdad, funciona. Si no sabes afirmaciones hay millones de ellas en internet y un truco es que las afirmaciones no te las tienes que creer para decírtelas. Te las dices para creértelas. Ahí está la diferencia. Así que si estás haciendo afirmaciones, continúa, porque te estás repitiendo esas frases para creértelas. Y así es como vas reprogramando tu mente, ¿ok? Y bueno, el punto es que yo le hablaba muy feo a mi intuición y yo ignoré su voz porque prefería concentrarme en lo que veía y no en lo que sentía. Pero gracias a mis duelos amorosos también logré entender el por qué decidía creerles a ellos en lugar de a mi voz.
O sea, había tantas razones lógicas que fui descubriendo en mis duelos, pero yo aquí solo les voy a mencionar las más importantes de mi autoanálisis. Y una de esas tantas razones del por qué decidí creerles a ellos y no a mí, era no solo porque no confiaba en mi voz, sino también porque estaba en una relación con ellos. Y se supone que si estás en una relación es para confiar en la persona con la que estás, ¿verdad? Entonces, obviamente, si algo no te parece correcto y se lo dices y se lo preguntas y si él te responde, no mi amor, no es así, estás malinterpretando las cosas, tú le dices, ok, sorry, entiendo, y se supone que debes creerle y confiar en lo que te dice, porque o sea, hay que darles el beneficio de la duda. Entonces, yo traté de que mis supuestas inseguridades, entre comillas, no me afectaran para que no afectaran a mi relación. Y por eso yo elegía no creerle a mi voz y confiar en lo que ellos me decían. Otra razón del por qué tampoco decidí creer en mi voz fue porque no quería aceptar o creer que mi novio en aquel entonces hubiera sido capaz de mentirme después de todo lo lindo que habíamos vivido y que estábamos viviendo. Entonces, por eso también elegía creer lo que me decían por encima de lo que mi intuición me decía. Otra razón del por qué también elegí creerles es porque siempre fui consciente de que solo el tiempo me revelaría cuánto en verdad ellos me respetaban. Porque solo en la libertad se puede demostrar la lealtad. Por eso, chicas, no hay que perder el tiempo controlando a la gente. Solo en la libertad él te puede demostrar su lealtad. Punto. Y bueno, resulta que el tiempo me lo demostró. Me mostró que debía haber escuchado mi voz. Pero a pesar de yo no haberla escuchado en cada etapa en la que estuve con mis ex, mi intuición nunca me dejaba en paz. Y yo se lo agradezco eternamente porque yo nunca me sentí en paz creyéndoles y no sabía por qué, si aparentemente todo estaba bien. Y por eso, al final de cada una de mis relaciones, yo me volví muy observadora. Y lo jodido de ser una persona observadora es que a veces terminas entendiendo y notando cosas que era mejor no saber, porque sabes que te van a romper. Pero mi intuición me decía, no mires a un lado, tienes que observar. Y por eso, al final de mis relaciones, yo me fijaba mucho en los detalles, me fijaba en cada una de sus palabras, recordaba sus reacciones, sus gestos, veía sus respuestas, veía si es que sus respuestas concordaban con lo que ya me habían dicho anteriormente. Y así fue como poco a poco fui recopilando información no verbal que me hacían dudar aún mucho más de ellos. Pero al mismo tiempo, esa misma información no verbal me estaba guiando hacia las respuestas que yo tanto quería, porque mi intuición me decía, observa, siente, míralos. Y créanme, chicas, el lenguaje no verbal, el lenguaje del cuerpo, del rostro, los gestos, incluso el tono de la voz, te dice mucho más que 1000 palabras. Y yo era muy buena en eso, en leer a las personas. Yo estudiaba administración de ventas y nos hacían hacer clínicas de ventas para practicar el cómo vender un producto o un servicio. Y precisamente la mayor parte de mi carrera era analizar eso, el lenguaje no verbal y verbal de los posibles clientes. Y me enseñaron muchas cosas, me enseñaron qué decir, qué no decir, cuándo cerrar la venta, cuándo insistir, cuándo no hacerlo. Aprendí a leer el lenguaje de alguien cuando no está interesado en tu producto o en tu servicio. Me enseñaron también cuándo hablarle, cuándo callarme y cuánto tiempo escucharle. Y también cuándo interrumpirle para ya hacer el cierre de la venta. Todo eso aprendí y me gradué como la mejor alumna. Y por eso no entendía cómo era posible que con ellos no me haya funcionado esa parte del cerebro. No me haya funcionado con mis ex, esa parte analítica. Y claro, luego entendí el por qué no me funcionó y es porque cuando te enamoras no utilizas la lógica. No utilizas tus logros, ni tus títulos, ni tus diplomados. Utilizas la emoción que te nubla la razón. Y es tan heavy como tus emociones te pueden nublar tanto la razón a un nivel tan profundo que hay mujeres que literal no salen vivas de sus relaciones. Y todo porque no pudieron soltar a tiempo, porque no se dieron cuenta de las banderas rojas, o cuando lo hicieron ya fue demasiado tarde. Y es triste y doloroso ver cuántas vidas se pierden o se acaban en nombre del amor, del supuesto amor, porque obviamente eso no es amor, eso es apego. Y todas estas cosas te hacen pensar qué tan diferente sería el mundo si a las niñas pequeñas se les enseñara a establecer límites con la misma frecuencia con la que nos enseñan a ser amables, con la que nos enseñan a ser dulces, a ser tiernas y tolerables. Y ojo, aprender todo eso no está mal, pero hay que aprender también a poner límites.
Debemos aprender a poner límites. Esto es lo que nos falta a muchas mujeres. Porque a mí sí me duele ver historias de mujeres asesinadas, ver a padres que lloran a sus hijas muertas, todo porque nunca nos enseñaron cómo amarnos y cómo relacionarnos sanamente. Y es que por lo general todos asumen que estas cosas del amor siempre se van a dar de forma natural. Y con este pensamiento tan arcaico, lo único que están haciendo es mandarnos a la guerra con una varita mágica. Porque hay mucha gente rota allá afuera. Hay mucha gente rota. Y nosotras también podemos ser una de ellas si es que no sanamos. Porque la diferencia está en aquellas personas más conscientes que buscan conocerse para no lastimar a otros, porque saben lo que duele, porque tienen empatía. La diferencia está en quienes se autoeducan para sanar y perdonar para ser mejores seres humanos. Ahí está la diferencia. Entonces, como niñas, no fuimos ni somos responsables de la programación que recibimos de nuestro entorno o de nuestros padres, pero como adultas sí somos 100% responsables de desprogramarnos de cualquier cosa que nos esté impidiendo amarnos y valorarnos, porque todo el mundo siempre te va a decir que debes amar, pero la realidad es que nadie te enseña cómo parar, y ahí está el problema. Por eso es tan importante que trabajes en tu inteligencia emocional. Es vital. Y no solo para saber relacionarte románticamente con alguien, sino también para saber relacionarte mejor a nivel social, familiar y profesional. Necesitamos nuestra inteligencia emocional para cualquier área de nuestra vida. Necesitamos aprender a confiar en nuestra voz. Yo no confiaba en mi intuición y por eso buscaba pruebas físicas que validaran lo que yo sentía. Y eso me limitó por muchos años de poder enfocar mi energía en cosas más productivas, como mejorar mi propia vida, como enfocarme en mis metas, descubrir qué me apasiona, qué quiero ser o hacer. Pero no, yo andaba por ahí perdiendo el tiempo, o mejor dicho, invirtiendo mi tiempo en el mundo de ellos más que en el mío. Invertía mi tiempo en querer mejorarlos a ellos, en querer apoyarlos, y cuando no actuaban como yo lo esperaba, me enfocaba en querer arreglarlos o arreglar la situación. Y después de todo mi esfuerzo, cuando notaba que ellos ya no estaban siendo honestos conmigo, que andaban medios raros, pues yo buscaba sigilosamente alguna prueba del por qué el cambio de su actitud. Quería pruebas que validaran lo que yo sentía, lo que yo tanto les reclamaba, porque quería demostrarles que no estaba loca. Quería demostrarles por qué yo sentía lo que sentía, cuando simplemente pude haberme ido de esas relaciones porque ya no sentía paz. Eso es lo que pude haber hecho, pero no lo hice. Pero gracias a mi trabajo interior, que hice dentro de mis duelos amorosos, pude entender el por qué no podía irme de ellos. Aparte de todas las razones anteriores que ya les di, había una en la raíz que me sorprendió bastante. Y es que yo en la edad de mis 20 estaba incapacitada emocionalmente para terminar mis relaciones porque estaba convencida de que si me iba primero, si terminaba la relación, si detenía lo que sea que estaba sucediendo, eso significaba que yo estaba renunciando a que la relación mejorara. Eso es lo que yo creía. Si yo me iba primero o me alejaba, estaba convencida de que si lo hacía era porque me estaba rindiendo. Y yo nunca quise que ellos sintieran que yo me rendía con ellos, porque yo sí creía en ellos y creía en su capacidad de mejorar, por su propio bienestar, por mí, por la relación. Y probablemente hacía todo eso porque nunca quise que ellos se rindieran conmigo. Porque quería demostrarles que a pesar de todo, que a pesar de los desacuerdos, siempre podíamos elegirnos y amarnos para resolver las diferencias que nos separaban. Y esperaba que ellos, con el ejemplo que yo les daba, hicieran lo mismo por la relación, por mí. Así que me quedé tantas veces únicamente porque quería asegurarme de que la gente y de que ellos supieran que yo nunca me rendiría con ellos, que yo sí lucharía por la relación, porque los amaba. Y si ya teníamos tanto tiempo juntos, era también por algo, ¿no? Así que siempre los elegí por encima de mí y estaba dispuesto a hacerlo y a elegirlos hasta que ellos me dijeran que no lo hiciera más. Y yo les di ese poder sobre mí, porque no sabía cómo parar. No sabía cómo no darles cada gota de mi alma, cada gramo de lo que soy, para hacer de ellos alguien mejor. No sabía cómo parar. Y no quería que ellos se sintieran mal ni que pensaran que yo no los amaba. Y aunque todo esto en su momento me pareció un acto genuino de amor, qué destructivo es ser tan complaciente por encima de nuestros propios límites. Qué destructivo es esta forma de pensar. Dios,
Y esto es algo que hacemos una gran mayoría de mujeres. No solo por el condicionamiento social que hemos recibido por tantos años de que debemos ser pacientes y de estar ahí para los demás, sino también por nuestra propia naturaleza femenina de querer nutrir el vínculo, de querer ayudar al otro, de preocuparnos por el otro y de estar ahí para él. Y el problema no es ayudarlo o nutrir el vínculo. El problema es no medir nuestra capacidad de dar o de amar, porque nos despolarizamos. Y por eso yo amé en demasía. Yo amé demasiado con todo el alma y con todo mi ser a cada uno de mis ex. Y amar así no está mal. Amar con toda tu alma no está mal. Mal es amar a alguien más de lo que te amas a ti misma. Malo es olvidarte por completo de ti y entregándote sin medir. Y eso es algo que hace que nosotras las mujeres, como creadoras de la especie humana, seamos tan especiales, porque por nuestra propia naturaleza biológica estamos creadas para nutrir, para dar amor en abundancia, como si fuéramos agua. Nuestra energía femenina es como el agua. Podemos abrir la fuente de nuestra energía y dejar que todo fluya y nutra todo a su paso. Pero si nos desbordamos sin medir, podemos inundar al resto. Y ese es el problema, porque si estamos regando agua en exceso, por ejemplo, si le estamos regando mucha agua a una plantita que queremos que crezca y que algún día se convierta en un árbol fuerte y sano, imaginando que la plantita es nuestra relación, entonces no podemos regarle agua de más sobre la tierra donde está creciendo, porque si dejamos que el agua fluya sin medir, podemos inundar el terreno en donde queremos construir los cimientos de una relación sana y equilibrada. Y por eso, aunque regar agua sea algo bueno, si lo hacemos en exceso, corremos el riesgo de ahogar al resto. Y más que eso, nosotras mismas podríamos quedarnos vacías por nuestro propio desbordamiento de energía. Y eso es lo que nos pasa a casi todas las mujeres cuando no controlamos nuestra energía femenina. Y eso fue lo que también me pasó a mí. Yo no sabía que dentro de una relación romántica las energías de dar y recibir, o sea, las energías masculina y femenina, debían tener y mantener una polaridad para que exista un equilibrio. Y es que hasta biológicamente estamos diseñadas para recibir en la parte sexual. Por eso, si damos en exceso, nosotras mismas podríamos estar causando el desequilibrio en la relación. Pero mientras sigamos culpando al otro por nuestra propia incapacidad de poner límites, no vamos a tener jamás resultados diferentes. Y eso me costó años entenderlo. Lo peor de todo es que yo sabía alguna de estas cosas. Lo había leído sobre la polaridad y las energías, pero nunca lo había aplicado de verdad. Por eso el conocimiento es inútil para quien no sabe aplicarlo. Y el punto aquí es que yo no podía terminar mis relaciones porque necesitaba que algo súper heavy pasara para poder hacerlo. Y es por eso que hoy te vengo a recordar que no tienes que esperar a que algo fuerte suceda para poder irte de algún lugar o de alguna persona. No tiene que suceder una traición, un maltrato o faltas de respeto constantes para irte de algún lugar o de alguna persona. Basta con que exista la intranquilidad constante y la incompatibilidad en la forma en que se aman y se comunican para que puedas irte de esa conexión o terminar una relación antes de que se vuelva peor. Eso es lo que yo necesitaba haber hecho en esa época, pero no lo hice. No lo hice porque no sabía hasta cuándo estar o dejar de intentar. No sabía cuándo parar e irme. Y para saber eso, tienes que saber cuáles son tus límites, cuáles son tus no negociables en una relación. Yo ni siquiera sabía el concepto de eso. No sabía hasta cuándo debía seguir intentando. Y adicional a eso, ¿cómo me iba a ir si no me había hecho, entre comillas, nada grave? Y aparte de eso no tenía pruebas. Y aparte de eso no estaba normalizado en esa época. Y creo que ni ahora no está normalizado el poder decirnos lo siento, pero ya no somos compatibles, así que terminemos. O sorry, pero queremos cosas diferentes de la vida. No me das paz, me haces sentir insegura. Estamos en diferentes caminos, ya no nos comunicamos bien, nuestras prioridades, valores o intereses ya no coinciden o nos estamos frenando, así que es mejor terminar, adiós. O sea, no estaba normalizado el poder decirnos eso, el poder terminar una relación simplemente porque ya no funciona. Porque el lema siempre ha sido, hay que luchar por amor. Entonces, socialmente, por así decirlo, yo no podía rendirme en mi relación. No podía terminar la relación si no me había hecho nada grave, entre comillas. Y hasta ahora creo que se ve raro si alguien quiere terminar una relación por el simple hecho de que dos personas se dan cuenta de que ya no se hacen bien o que ya no son adecuadas el uno para el otro porque simplemente ya no se comprenden bien.
Y por todo esto es que hay que saber cuándo retirarse y cuándo insistir. Saber cuándo retirarse de alguna situación o de alguna persona es tan importante como saber cuándo insistir. Y para eso debemos conocernos. Debemos saber cuáles son nuestras necesidades en el amor. Anota esto, porque son preguntas que deberías hacerte. ¿Cuáles son tus necesidades en el amor? ¿Qué necesitamos en una relación para sentirnos seguras, felices y satisfechas? ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué nos incomoda? ¿Cuáles son nuestros no negociables? ¿Qué es algo con lo que nunca te sentirías cómoda en una relación? ¿Cuál es tu lenguaje del amor? ¿Cómo te gusta dar amor? Mucha gente ni siquiera sabe estos conceptos. Por eso, no sabemos cuándo parar o cuándo dejar de intentar, porque no nos conocemos y ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, no lo tenemos claro. Y por eso, saber decidir cuándo parar es una habilidad mucho más importante que saber decidir cuándo empezar. Repito, saber decidir cuándo parar es una habilidad mucho más importante que saber decidir cuándo empezar. Y esto aplica para todo en la vida, tanto para relaciones, trabajo, hábitos y amigos. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes cuándo parar la mediocridad, las excusas, las faltas de respeto, la queja o el victimismo, cuando tú decides parar estas cosas o personas que ya reconoces que no te hacen bien, que no te suman, es cuando empiezas a salir de tu zona de confort para darle paso a los cambios, a lo nuevo, a eso que realmente quieres tener o ser. Y es aquí cuando mucha gente se detiene a seguir adelante en esos cambios que quiere implementar en su vida, porque cuando se dan cuenta de que ya es hora de parar lo que sea que estén viviendo o haciendo, cuando se dan cuenta de que ya es hora de parar para crear o tener algo mejor, las personas, como no saben cuál es el siguiente paso que deberían tomar después de parar estas situaciones, pues les entra el miedo a lo desconocido o a lo nuevo y eso los paraliza. ¿Y qué hacen? Regresan a su zona de confort. Y por eso muchas personas deciden quedarse en relaciones aunque no sean felices, porque no saben qué hacer con su vida después de una ruptura amorosa. Por eso hoy vengo a decirte y a recordarte que después de una ruptura no tienes que saber exactamente qué hacer. Alcanza con que sepas dónde ya no tienes que volver. Y para eso hay que vivir, conocer y experimentar, porque solo así es como aprendemos a diferenciar dónde sí queremos estar y dónde ya no más. Haciendo y fallando, intentando y volviendo a intentar es como aprendemos. Y en ese proceso vamos a ir experimentando muchos caminos que probablemente no nos van a gustar. Y habrá otros que nos van a gustar por un tiempo, pero después ya no nos van a gustar más y vamos a querer salir de ahí. Y eso también está bien. Así es como se vive. Lo único que tienes que tener presente es que tienes que saber irte cuando el camino ya no sea bueno para ti o cuando te esté lastimando. Solo así, después de haber experimentado y transitado algunos caminos, es como vas a encontrar un camino que te guste. Y ese camino lo encontrarás gracias a que te permitiste transitar los otros caminos que no fueron tan lindos. Y gracias a esos caminos agarraste experiencia y gracias a esa experiencia aprendiste a parar para elegir mejor. ¿Ok?